A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Un venezolano llamado Santos Luzardo, que vivía en Caracas, decidió regresar a los llanos para vender la hacienda, antigua propiedad de su familia. Pero al llegar, descubrió que en aquellas tierras la única autoridad era una mujer despiadada, capaz de todo por imponer su imperio de violencia y maldad. La mujer se llamaba Doña Bárbara y había tenido una hija llamada Marisela, a la que siendo una niña la echó de casa y ahora vivía como un animalito salvaje, sin educación ni esperanza. Cuando Santos Luzardo llegó a recuperar su hacienda, encontró que limitaba con la hacienda de Doña Bárbara, llamada El Miedo, y descubrió algo más. Descubrió a la joven Marisela y entre ellos brotó el amor. Doña Bárbara interpuso sus más oscuros oficios para impedir aquella relación, pero Santos Luzardo no se dejó amilanar y al final se cristalizó aquel amor que en principio parecía imposible. El final es dramático. Doña Bárbara, derrotada, abandona sus tierras y se la traga la llanura infinita, pero tocada por el amor de madre, reconoce que no hay fuerza que se oponga al amor y deja como heredera de sus tierras a su hija Marisela. Esta novela de Rómulo Gallegos, conocida como Doña Bárbara, es un torbellino intenso de pasiones y de celos, de grandes heroísmos, y estaba siendo publicada un día como hoy, 4 de diciembre de 1929. Y en esa lucha entre la justicia y la barbarie, entre la violencia y la rectitud, nos recuerda que en todos los seres humanos siempre titila una lucecita de amor que abre las puertas de la esperanza. En sucesos, un día como hoy. Titulares. La nueva gira internacional de Daniel Noboa incluye España, Emiratos Árabes y Noruega. Presidente Noboa amplía las funciones de María José Pinto en comité contra la desnutrición. Contraloría detecta nuevas responsabilidades en tercer contrato con Progen. Claro inaugura el servicio 5G en Ecuador. Fondo Monetario Internacional aprueba desembolso de crédito por $620 millones para Ecuador. El gobierno reactiva campaña para evitar la extracción y comercialización de musgo, especie altamente demandada en diciembre. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Adelante con la información. La nueva gira internacional de Daniel Noboa incluye España, Emiratos Árabes y Noruega. España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega serán los destinos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una nueva gira internacional que se desarrollará del 3 al 11 de diciembre del 2025, 2 días después de haber retornado de otro viaje a Estados Unidos. En la víspera de emprender el viaje, este 2 de diciembre, el mandatario expidió el decreto ejecutivo 238, en el que declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará durante su viaje oficial internacional. Sin embargo, el documento, que también será comunicado a la Asamblea Nacional, no especifica quiénes lo acompañarán. El decreto añade que la comitiva de apoyo también será la autorizada por esa secretaría y que los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a las que pertenezcan los integrantes de la misma. Según indicó la presidencia, el viaje de Noboa a Emiratos Árabes Unidos es para promover inversiones y es la segunda vez que visitará ese país, mientras que a Noruega fue invitado por la opositora venezolana María Corina Machado, quien recibirá el Premio Nobel de la Paz. Desde que asumió el poder en noviembre del 2023, el presidente Daniel Noboa suma ya 28 viajes internacionales, de los cuales el 25% han sido por motivos personales. En su agenda están previstos 5 viajes hasta enero del 2026. Los últimos viajes del presidente Noboa están bajo escrutinio después de que entre el 18 y el 20 de noviembre, tras perder el referéndum que él impulsó, hizo un viaje oficial a Estados Unidos, pero su agenda fue declarada como confidencial.
A finales de noviembre anunció otro viaje oficial a Estados Unidos que terminó este lunes 1 de diciembre, pero luego señaló que sería para cumplir actividades personales. Presidente Noboa amplía las funciones de María José Pinto en comité contra la desnutrición. La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, tiene un nuevo encargo por delegación del presidente Daniel Noboa. A través del decreto ejecutivo 237, el mandatario la nombró como su delegada al Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil. En el documento, el mandatario dispuso que se derogue toda norma de igual o menor jerarquía que se contraponga a lo dispuesto en el presente decreto ejecutivo. Hay que recordar que el 18 de noviembre del 2025, Noboa delegó a Pinto las funciones del Ministerio de Salud, tras el paso de 5 ministros que no lograron solucionar la crisis del sistema de salud, sobre todo en lo que tiene que ver con la falta de medicinas e insumos en los hospitales públicos. A todo esto se suma que el 24 de mayo, día en el que Noboa se posesionó como presidente del Ecuador por segunda vez, estableció las funciones que tendría Pinto durante el mandato. Entre las más importantes están la articulación de programas en estas áreas: salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. Contraloría detecta nuevas responsabilidades en tercer contrato con Progen. La Contraloría ya tiene los resultados preliminares de un tercer informe de auditoría a un contrato de la empresa Progen Industries LLC en Ecuador, específicamente un proceso que fue adjudicado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur, ERSA, el 26 de julio del 2024. Este miércoles 3 de noviembre, el Contralor Mauricio Torres comentó que ya se comunicaron los resultados provisionales y ahora la empresa los están justificando, pero que posiblemente pase lo mismo que en los casos anteriores, refiriéndose a los contratos de Salitral y Quevedo con la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en donde se determinaron responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Se trata de un contrato por $20.1 millones para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo en Loja, y aunque la ERSA pagó el 70% del anticipo, Progen no cumplió el contrato. Progen tenía 6 meses, 180 días para instalar soluciones nuevas de generación termoeléctrica por 15 megavatios en esta central. Este es uno de los 3 contratos que Progen se adjudicó en Ecuador durante la declaratoria de emergencia al sector eléctrico por la sequía y la crisis de apagones. Progen ganó los otros 2 contratos millonarios porque ofreció instalar en Quevedo 50 megavatios a través de 20 unidades generadoras de 2.5 megavatios a fuel oil por un costo de $49.7 millones. Mientras tanto, en el Salitral tenía que poner en marcha 100 megavatios con 29 unidades de generación por un valor de $99.4 millones. Pero eso no se cumplió y la Contraloría determinó un perjuicio de $100 millones por los contratos de Progen para Quevedo y el Salitral. Claro inaugura el servicio 5G en Ecuador. La compañía de telecomunicaciones Claro anunció este 3 de diciembre que inició el servicio de 5G en Ecuador. La red ya está disponible en las ciudades de Guayaquil, Quito, Puerto Ayora, Coca y se expandirá a más ciudades y sectores, informó la empresa en un comunicado. Con la tecnología 5G, los usuarios podrán navegar por Internet, subir y descargar contenidos en sus dispositivos con velocidades de hasta 1.5 GB por segundo y una latencia hasta 10 veces más rápida que con las tecnologías actuales. La implementación del nuevo servicio ocurre poco más de un mes después de que Claro, al igual que Tigo, firmó con el Estado ecuatoriano el contrato del espectro radioeléctrico. La vigencia del título habilitante del servicio móvil avanzado se extenderá hasta el año 2038. Claro cuenta con más de 9 millones de líneas activas, lo que representa el 52.6% del mercado ecuatoriano, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Para acceder a la red 5G, los usuarios de la compañía no tienen que pagar ningún costo adicional, pero sí requieren tener equipos compatibles con esta tecnología y estar dentro de zonas de cobertura. Es la segunda operadora en implementar la red 5G en el país. La primera fue la empresa pública Corporación Nacional de Comunicaciones, CNT.
Fondo Monetario Internacional aprueba desembolso de crédito por $620 millones para el Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció el martes 2 de diciembre que alcanzó un acuerdo técnico con Ecuador para completar la cuarta revisión del programa del Servicio Empleado del Fondo SAF, lo que permitirá al país acceder a un nuevo desembolso de $620 millones una vez que el directorio del organismo ratifique el acuerdo y se confirmen los compromisos financieros de los socios internacionales. El equipo técnico del FMI fue liderado por Patricia Tumbarello, quien mantuvo conversaciones remotas y presenciales con autoridades ecuatorianas entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre del 2025. A través de un comunicado, el multilateral informó que durante estas reuniones se evaluó el cumplimiento de las metas pactadas en el marco del programa de $5.000 millones vigente desde mayo del 2024. Con este cuarto desembolso, Ecuador habrá recibido $3.320 millones del total del crédito del SAF. Los 3 desembolsos anteriores sumaron $2.700 millones. El directorio del FMI emitirá su pronunciamiento final sobre esta revisión en las próximas semanas, informó Tumbarello. El programa SAF fue firmado por el gobierno de Daniel Noboa en abril del 2024 y tiene una duración de 48 meses. El acuerdo establece metas específicas que el país debe cumplir para acceder a cada desembolso, incluyendo el aumento de ingresos y la reducción del gasto para lograr un menor déficit fiscal. Ecuador cumplió con todos los criterios de ejecución cuantitativos correspondientes a octubre del 2025, según el comunicado del Fondo Monetario Internacional, difundido el 2 de diciembre. Además de cumplir con los criterios cuantitativos, Ecuador también cumplió todas las metas indicativas de las que se dispone de datos. El gobierno reactiva campaña para evitar la extracción y comercialización de musgo, especie altamente demandada en diciembre. El musgo. Esta planta antigua, pequeña y sin flores, que crece en lugares húmedos y sombreados, formando tapices verdes sobre el suelo, rocas y troncos, es bastante usado en los pesebres y decoraciones en las épocas navideñas, pero su recolección masiva afecta la retención de agua y la biodiversidad. Es así que en el país, para esta época de diciembre y tras la presión ambiental, el ministro del Ambiente y Energía y la Unidad de Protección del Ambiente de la Policía Nacional han creado la campaña No arranques la piel de los bosques, una estrategia que desde hace 6 años busca frenar la extracción, recolección, tenencia y comercialización ilegal de musgos que se utiliza en el pesebre navideño. Asimismo, las autoridades han recordado que existen sanciones y multas para la comercialización y la extracción indiscriminada de esta especie. El Código Integral Penal establece penas de 1 a 3 años de prisión, mientras que el Código Orgánico del Ambiente fija multas de $2.300 a $92.000 para quienes practiquen estas acciones. La extracción indiscriminada de este tipo de plantas provoca erosión en el suelo, pérdida de humedad y afecta especies que dependen del musgo, y sobre todo a largo plazo, dichas acciones pueden impactar en el abastecimiento de agua de comunidades cercanas a páramos y bosques. Esta antigua expresión castellana tiene su sentido en la última palabra, referida a la profundidad, sea en la tierra o en el mar, o metafóricamente en un asunto complejo de variadas índoles. Evitar entrar en Honduras sería pues una recomendación para evitarse problemas, equivalente a la de no meterse en camisa de 11 varas. Coincidencialmente, es al parecer el origen del nombre del homónimo país centroamericano, por la profundidad de sus aguas costeras, de las cuales Cristóbal Colón, al abandonarlas, habría agradecido diciendo que era muy bueno salir de esas Honduras. En cualquier caso, la expresión y el nombre persistieron, y hoy ambos tienen, cada uno por su lado, su sitio, sea en el saber popular, sea en la geografía. Las circunstancias de la política han dado lugar a que estas dos acepciones se junten en una sola, y la recomendación de no meterse en Honduras, con mayúscula, sea de absoluta actualidad. El día domingo pasado se celebraron en Honduras las elecciones presidenciales y legislativas, con unos resultados para nada favorables al gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro,
esposa de otro expresidente, Manuel Zelaya, destituido en 2009 al entrar en conflicto con la Corte Suprema y con el Congreso por intentar imponer una cuarta urna para una asamblea constituyente en las elecciones de 2009. Zelaya se había alineado con la franquicia del socialismo del siglo XXI, dentro de cuya receta las asambleas constituyentes son un componente esencial para el desmantelamiento del modelo democrático de división de poderes, lo que ya se había visto en acción en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. La adhesión de Honduras al ALBA, el proyecto multinacional de Chávez, por parte de Zelaya, había dejado en claro el posicionamiento ideológico de este. Cuando Zelaya destituye al alto mando militar por negarse a acatar una orden ilegal del presidente que los habría convertido en cómplices de un delito, se produce la destitución de Zelaya y su expulsión hacia Costa Rica. Efectivamente, pese al triunfalismo oficialista que aseguraba una nueva victoria para el Partido Libre y su candidata Rixi Moncada, los resultados de un lento conteo muestran una realidad muy diferente, pues con más del 50% del voto escrutado, parece que el oficialismo del socialismo del siglo XXI no alcanzó ni el 20% de los votos, la mitad de lo obtenido tanto por el conservador Nasri Asfura como por el liberal Salvador Nasrallah, cada uno con casi el 40% del voto. Es decidor que el 80% del electorado haya escogido alternativas contrarias a un gobierno alineado a las dictaduras latinoamericanas más grotescas. La manipulación de las encuestas se ha hecho evidente, pues éstas situaban a Asfura en un lejano tercer lugar y al oficialismo arriba junto a Nasrallah. Cuando los primeros resultados empezaron a salir, grupos de choque oficialistas invadieron algunos recintos para bloquear toda la información de unos resultados que mostraban la dimensión de su derrota. Varios altos cargos del régimen habían incluso anunciado desconocer un resultado que no los favoreciera, una actitud que es habitual en su tendencia, como se evidenció en Venezuela con el escandaloso fraude madurista y las expresas declaraciones de sus cabecillas de que no entregarían el poder ni de buenas ni de malas. Es importante remarcar estos hechos, pues de lo contrario nos exponemos al surgimiento de unas narrativas mentirosas y falaces que buscan lavar la cara a regímenes delincuenciales como el de Venezuela, victimizándolos al atribuir a bloqueos externos los desastres causados por la rapacidad e ineptitud de los asaltantes apoderados del país. En las elecciones legislativas, los resultados son al parecer muy similares, pues entre el partido de Asfura, el Nacional, con 50 legisladores, y el de Nasrallah, el Liberal, con 40, representan una clara y amplia mayoría en el Congreso. El oficialismo no alcanza todavía a comprender la magnitud de su derrota al punto que la candidata oficial, que el domingo anunciara una rueda de prensa cuando se tuviera una tendencia, nunca apareció para dar la cara ante el desastre. Por ahí, unas palabras de Manuel Zelaya como propietario del partido, unos ministros que anuncian resignados su intención de entregar sus ministerios al vencedor, marcan la desolación de un partido que se autoengañó con su propia propaganda. Como en tantos otros casos, el presidente Trump, innecesariamente por lo que se ve, se ha metido en Honduras, con y sin mayúscula, decantándose a favor de uno de los candidatos, el señor Asfura, y anunciando el infierno si él no gana. Además de ser un acto de evidente intromisión interna en asuntos internos de otro país,
El que los dos partidos que son opuestos al actual régimen representen el 80% del voto y hayan derrotado contundentemente al socialismo del siglo XXI, demuestra que esa intervención resultaba ser superflua, hasta perjudicial. Sin embargo, esto no es lo más grave. El complemento de este apoyo al candidato conservador, consistente en un indulto al expresidente hondureño Orlando Hernández, que cumple una condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos, a donde fue extraditado a pedido de la justicia norteamericana, acusado de narcotráfico. Las investigaciones se iniciaron durante la primera administración de Trump y se concretaron en un juicio donde se estableció que Hernández, desde su posición como presidente de Honduras, había sido instrumental para introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos. No se entienden las razones arguidas por Trump para justificar su indulto, un presunto montaje, algo que pondría en serias dudas al sistema legal de los Estados Unidos, una declaración irresponsable de un presidente que seguramente dará argumentos para negar futuras extradiciones, para que luego de cumplir apenas uno de los 45 años de cárcel, el delincuente sea liberado. Que además el indulto se dé en coincidencia con el proceso electoral en Honduras, siembra aún más dudas. ¿Por qué no se lo indultó, si tal montaje existió, cuando Trump se posesionó hace poco menos de un año? El discurso de Trump sobre su guerra al tráfico de drogas se queda sin piso, pues si un operador de contrabando de 500 toneladas de cocaína en un negocio familiar, pues su hermano purga una condena a cadena perpetua por narcotráfico en los mismos Estados Unidos, pueda ser indultado por simpatías o conveniencias del inquilino de la Casa Blanca, mientras ordena un operativo naval con dos de los principales portaaviones de la flota en el Caribe para hundir unas supuestas lanchas con quizás 500 kilos de droga en conjunto, deja en el ridículo el discurso del combate a la droga como un acto terrorista. Bajo semejante criterio, si se hubiera capturado a Osama Bin Laden, se podría esperar un indulto de ser conveniente para Trump. Para gobernar, la sindéresis resulta fundamental, pues alguien siempre recordará los hechos. Aprender a no meterse inútilmente en Honduras, con o sin mayúscula, es una lección que conviene aprender. Muchas gracias. Denuncia contra Luisa González por supuesto mal manejo de cuentas de campaña está a punto de ser archivada. La denuncia que pesa sobre la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, por una presunta infracción electoral al no entregar información completa sobre las cuentas de campaña de las presidenciales de 2023, está a punto de ser archivada. La razón es que los notificadores del Tribunal Contencioso Electoral no han podido entregar la citación a ninguno de los denunciados, entre los que se incluyen, además de González, al ex candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz. Según un documento emitido por el Tribunal Contencioso Electoral, la responsabilidad de esta imposibilidad de notificar recaería sobre la denunciante, que en este caso es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. El problema radica en que las direcciones domiciliarias de los denunciados que proporcionó la titular del Consejo Nacional Electoral estarían erradas. Por esa razón, el juez electoral Guillermo Ortega otorgó un plazo término de 2 días para que la presidenta Diana Atamaint remita a esta judicatura de manera precisa y exacta la información de las direcciones en donde deberá citarse a cada uno de los presuntos infractores. En caso de no contar con la información completa o si le fuera imposible señalar la ubicación exacta, deberá informar de dicha situación. En este caso, deberá anexar la documentación que acredite que ha realizado las gestiones necesarias para establecer el domicilio de los denunciados, señala el escrito. Pero si no se cumple ninguno de estos procedimientos, se ejecutará el archivo de la denuncia, advierte el juez Guillermo Ortega. Ampliación del aeropuerto de Quito permitirá aumentar su capacidad hasta 7 millones de pasajeros anuales.
Tras casi 6 años de intervención, retrasos por la pandemia del COVID-19 y trabajos retomados a contrarreloj, la ampliación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito finalmente entró en operación. La corporación Quipor presentó este 3 de diciembre de 2025 el nuevo bloque de la terminal, considerado el proyecto aeroportuario más grande ejecutado en la capital en la última década. La inversión asciende a $74.2 millones, financiados por la propia concesionaria Quipor. Con la expansión, el aeropuerto podrá procesar a más de 7 millones de pasajeros al año frente a los 5 millones actuales, un aumento que busca aliviar la saturación en horas pico y dar mayor holgura a las aerolíneas. La ampliación arrancó en noviembre de 2019, pero quedó en pausa apenas 4 meses después, cuando el COVID-19 paralizó la industria aérea. La construcción se retomó recién en julio de 2024 y tomó 17 meses a cargo de la empresa ecuatoriana Ecron y decenas de contratistas locales. La obra obtuvo la certificación ambiental ECHE, que reconoce eficiencia en energía, agua y huella de carbono. De acuerdo con las evaluaciones, la ampliación permitirá reducir el 57% del consumo energético, un 31% del agua y 26% del impacto ambiental en comparación con un edificio estándar. Por las fiestas de Quito, varios museos de la ciudad bajan el costo de su entrada a $1. El feriado por las fiestas de Quito comienza este viernes 5 de diciembre y por ello la Fundación Museos de la Ciudad anunció una oferta especial para incentivar el acceso a la cultura y acercar a más públicos a sus espacios patrimoniales. A través de su web informaron que el día viernes el costo de la entrada a 4 museos, parte de la red, bajará a $1 en cada lugar. Estos museos son Yacu, el Parque Museo del Agua, y las familias pueden recorrer un espacio interactivo sobre las diversas tecnologías relacionadas con el agua, así como conocer los componentes técnicos, sociales y ecológicos de este recurso vital. El Museo de Yacu está en la García Moreno y Rocafuerte. El Museo Interactivo de Ciencia está dirigido a niños pequeños con espacios educativos y lúdicos que fomentan el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social de niñas y niños de 0 a 5 años. Este museo está en la Sincholagua y Avenida Abandonado en el sector de Chimbacalle. Y el Museo del Carmen Alto se exhibe una nueva muestra llamada Ritualidades de Rabia y Ternura, que explora y visibiliza las ritualidades femeninas en el movimiento punk, como formas de resistencia y transformación en contextos urbanos barriales. En el Museo de la Ciudad se invita a la muestra La 24 de Mayo contada por guaguas, donde niños, niñas y adolescentes del proyecto Cuéntamelo Todo Ecuador de Fe y Alegría presentan una mirada de su entorno desde el juego, la curiosidad y el arte. Esto está en la García Moreno, S147 y Rocafuerte. En Radio Sucesos estuvo Karen Sichel, experta en políticas públicas. El tema, el momento político luego de los resultados electorales. Vemos lo que dice. Bueno, yo creo que es complicado insistir en las reformas constitucionales porque, como usted bien decía, la reforma parcial requiere un referéndum. Entonces yo ya creo que eso también se agotó. El Ejecutivo se equivocó al activar, creo que por capricho y por su pelea con la Corte Constitucional, la reforma parcial en el momento indebido. Y la constituyente también en el momento indebido y por lo tanto perdió las elecciones. Yo no creo que ahora mismo convendría que nos convoquen nuevamente a las urnas para decidir las reformas parciales nuevamente. Entonces, la única manera que tiene él para hacer reformas constitucionales es a través de la enmienda legislativa. La enmienda legislativa no tiene como iniciativa el presidente, sino tiene como iniciativa la Asamblea Nacional. Él tiene una bancada en donde podría iniciar una enmienda legislativa, pero eso requieren 51 votos, lo cual los tiene. El problema de la enmienda legislativa es que se aprueba con 101 votos con mayoría calificada, los cuales simplemente no tiene. Hemos visto en el transcurso de estas semanas que los diálogos que se procuraron iniciar con el correísmo se cayeron y yo en parte comprendo por qué. Es decir, lamentablemente el correísmo no suele querer negociar sobre temas programáticos, no tienen principios sobre los cuales se puedan basar en política pública, sino ellos actúan en función de la conveniencia de sus intereses particulares. Entonces ahí es muy difícil establecer una agenda de diálogo porque si es que uno no dialoga respecto de la impunidad, no puede entonces establecer un acuerdo con el correísmo. Entonces, en parte comprendo la
dificultad que tiene el gobierno, pero sí podría entonces el gobierno en esa manera, si es que quiere seguir con las enmiendas constitucionales, creo que podría tratar de dialogar con otros sectores de izquierda que podrían validar de alguna manera sus propuestas y presionar para que el correísmo apoye. Pero es la única manera que tiene para conseguir los votos, aunque también podría ser un camino interesante ver cómo el correísmo termina de romperse, ya vemos que está fracturado, y quizás eso le daría una ventana para eventualmente conseguir los votos, pero es un tema en donde al día de hoy parece imposible que el gobierno pueda conseguir los 101 votos para enmendar la Constitución. La siguiente pregunta es si es que necesita enmendar la Constitución para hacer los cambios que el gobierno quiere. Y yo creo que el presidente o el gobierno está confundido sobre lo que implica que un grupo prioritario sea prioritario y por eso insiste en ese ejemplo. Eventualmente la Corte Constitucional, si es que quieren hacer esa reforma, podría decir, como usted ha dicho, que es una regresión de derechos, o podría decir que no. La Corte Constitucional para analizar si es que una enmienda restringe o no restringe derechos y garantías, utiliza lo que se conoce como un test de proporcionalidad, en donde la Corte Constitucional analiza si es que la restricción, que en este sentido sería, ¿sí? Sí, lo estamos escuchando Ok. acá. Que en este momento sería restringir a los privados de la libertad de ser un grupo prioritario. Esa sería la restricción de ese beneficio, digamos. Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno es demostrarle a la Corte por qué esto es proporcional, por qué es idóneo, por qué cumple un fin constitucional. Entonces, para eso se tiene que hacer un análisis de evidencia. Solo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros hicimos la propuesta de la extradición, el artículo 79 explícitamente decía que los ecuatorianos teníamos derecho a ser juzgados en el Ecuador. Para salirnos de eso, lo que nosotros hicimos fue mostrarle a la Corte Constitucional un sinnúmero de evidencia de registro migratorio, un sinnúmero de evidencia de cómo las bandas y los carteles en Ecuador son transnacionales, referencias de la Convención de Palermo sobre cómo la extradición es una herramienta eficiente e idónea para luchar contra la impunidad. En fin, es decir, tuvimos que hacer una investigación seria. Y entonces la Corte ahí sí toma en cuenta esas medidas y puede restringir derechos, puede hacerlo en la medida en la que sea razonable. Ahora, lo que yo creo es que entonces tendría el gobierno que hacer un trabajo técnico, y lo que creo es que hasta ahora el gobierno ha demostrado que es incapaz de hacer un trabajo técnico, ha aprobado leyes mal hechas porque precisamente no tiene un equipo que sea técnico y que sea capacitado y que tenga experiencia, sino que tiene amigos íntimos cercanos que le rodean. Eso es lo que tiene. Salvo la excepción del señor Enrique Herrería, que creo que podría ser una salida interesante para los problemas jurídicos del Ejecutivo. Creo que eso es lo que podría hacer el Ejecutivo si es que quiere insistir en las enmiendas, es decir, fundamentarlas de tal manera que la Corte entienda que no hay una restricción indebida de derechos, sino que se está regulando el derecho con unas circunstancias que amerita el país basados en evidencia. Galo Arellano, periodista ecuatoriano en Miami, estuvo en Radio Sucesos. Habla del caso del contrato con la startup Healthbird. Vamos con la nota. El caso de Healthbird es extremadamente preocupante y muy delicado, totalmente diferente, por ejemplo, al caso Progen. ¿Y por qué? Es aún más grave, ya que el principal cachiporrero, el principal agente promotor, el principal figura que estaba inflando toda la capacidad de Healthbird es nada más ni nada menos que el propio presidente de la República. Eso es extremadamente grave. Entonces, aquí vemos que el principal cachiporrero está prácticamente dándole 37 millones de dólares producto de dinero de los ecuatorianos a un startup, a una compañía que no tiene experiencia en lo que tiene que hacer, que va a experimentar con los ecuatorianos. ¿Es esto justo? ¿Es esto correcto? Por supuesto que no. Si tú tienes dinero privado y quieres apoyar, incentivar y experimentar, lo puedes hacer, pero con dinero público y sobre todo en una crisis de salud como la que está atravesando el Ecuador, parece que esto es imperdonable. Y es oscuro todo lo que está alrededor de Healthbird, porque yo acudí hasta las oficinas que están, pues prácticamente son públicas, que están en su página web,
Y yo fui porque no recibía respuesta a unos correos electrónicos que envié para poderme contactar con el matrimonio que prácticamente ejerce todo el liderazgo en Health Birth. Había llamado por teléfono, pero al fin de cuentas no había recibido ninguna respuesta. Entonces decidí ir en persona y me llevé una sorpresa al ver de que nadie se encontraba allí, y cuando tú vas a Google y pones la dirección, tú sí puedes ver que en la fotografía que Google tomó en aquella época, sí dice en la puerta Health Birth. Incluso en la parte de afuera, en el cerramiento, estaba un letrero grande que decía We are hiring, es decir, que estaban contratando. Cuando llego allí, no veo nada de eso, y más bien en la misma puerta ya existe el nombre de otra compañía. Toqué timbre en horas laborables y nadie pudo responderme. Enseguida me fui a hablar con varios vecinos y me dijeron que no conocían a la empresa Health Birth. Y bueno, estamos también en Miami, en una ciudad totalmente cosmopolita. Un vecino no necesariamente tiene que saber que una empresa existe, ¿no? Pero cuando hablamos de una empresa que va a tener contratos de 37 millones de dólares, es decir, no es la empresa que va a recibir un contrato menor, son millones y millones de dólares. Estamos hablando de que sí hay automóviles, hay una recepción, hay gente que entra, gente que sale, en fin, todo eso yo no lo vi. Ahora, existe la posibilidad de que ellos se hayan mudado a otra dirección, pero esa dirección no existe. Y más que nada es toda esta restricción que existe, porque cuando yo llamé al número 1-800 que ellos están pues ofertando allí, ¿no? Para prácticamente conseguir seguro médico, algo que aquí lo hace cualquier compañía de seguros. Esto es algo que queremos pues notar, no queremos desmerecer a lo que hace Health Birth, pero hay muchísimas compañías a las que tú, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de diciembre, que es el mes en donde se hacen todas estas suscripciones a los seguros médicos para que tengas cobertura durante el año que viene. Entonces tú llamas y te ponen todo el mercado de valores de seguros y te dicen, de acuerdo a tu presupuesto, de acuerdo a lo que ganas, qué seguro tiene subsidios o qué seguro te conviene. En fin, eso es lo que hace Health Birth. Cuando llamé, hablé con un operador y le dije que quería pues contactar a los presidentes, a los gerentes, a los propietarios de la compañía, y les pregunté dónde queda el headquarters, y me dijo que todo es vía remota y que él se encontraba en Miramar. Miramar es una ciudad más o menos a unos 50 minutos de Miami. Entonces, aún más se encendieron las alarmas, y también en el chat de inteligencia artificial que tienen en el website, tú le preguntas cuál es el headquarters y no te dan esa información. Es decir, ¿por qué ese hermetismo en decir dónde está ubicado el headquarters de una compañía que va a hacer contratos millonarios? ¿Por qué el presidente de la República está inflando el prestigio, la trayectoria de Health Birth? ¿Por qué el presidente de la República anunció que Health Birth iba a ser el que iba a hacer toda esta transformación del sistema de salud, cuando el concurso para pues ver qué empresa iba a ser el ganador de este contrato, lo dijo con anticipación? Ha habido en 3 oportunidades en que el presidente se ha referido a Health Birth, incluso hay otras más, yo he registrado 3, incluso durante el debate presidencial. Es decir, se sabía con muchísima anticipación que esto sucedería. ¿Para qué se hizo un concurso si ya se sabía quién iba a ser el ganador? Son muchas preguntas que hasta el momento no tienen respuesta. En Impacto Informativo estuvo Napoleón Santamaría, abogado tributarista, habla sobre las compras y los consumos que se vienen por fin de año. Escuchemos lo que opina. Hasta el mes de octubre, el país sí registra más ventas. Cuando cogemos al grado nacional y vemos el volumen de ventas, y eso nos muestra el IVA, se ve claramente que tenemos mayor volumen de ventas. ¿Cuánto hemos crecido en ventas? Un 8%. Muy bien. Entonces podemos decir, en el Ecuador se vende más. Sí, concluyentemente se vende más. Ahora, ese mayor venta se produce porque estamos
produciendo, comercializando, distribuyendo más productos, más bienes, más servicios y por lo tanto generando más renta? Esa es una hipótesis. Una otra hipótesis es no, seguimos vendiendo los mismos bienes y los mismos servicios, pero hay más fases o manos en los procesos de comercialización o distribución de los bienes. Al parecer, no es ninguna de las dos completamente, sino las dos parcialmente. Lo que sí falta es hacer ese estudio que llegue a determinar exactamente dónde estamos creciendo. ¿Por qué, Edgar? Porque un país crece cuando se vende más bienes, no cuando más manos intervienen en las mismas ventas, ¿sí? Ojalá que esta mayor cantidad de bienes y servicios que se transan en el país nos genere cada vez más riqueza. Tema 1. Tema 2. Noviembre tuvimos un efecto importantísimo. El sector público se adelantó en gran medida, no en su totalidad, pero en gran medida se adelantó el famoso 13º sueldo, que lo que es lo mismo el bono navideño. Recuérdate tú. Y esto disparó, obviamente, el consumo del mes de noviembre, que está acompañado, entre otras cosas, con casi 2 feriados que se unieron, el de octubre y el de noviembre en seguidilla, más el tema famoso del Black Friday y del Cyber Monday y todos estos conjuntos de días y eventos que producen una aceleración de venta porque se entendería que los consumidores están recibiendo los bienes y servicios con un mayor descuento. Más eventos que no teníamos programados que resultaron exitosos, digámoslo así, en la circulación de capitales y sobre todo facturación. Por ejemplo, el mes de noviembre tenemos un 15% de crecimiento en el sector alimento y bebidas y hoteleros, especialmente en Quito, por estos eventos de conciertos, de Shakira, etc. Ok, ahora, si bien esto es buena noticia, Edgar, lo que debemos pensar y analizar como país es si es sostenible, o mejor dicho, cómo lo hacemos sostenible en el tiempo. Porque ya cortado a octubre, el déficit fiscal está en 3.653 millones de dólares. Eso se va a agravar, obviamente, en noviembre y en diciembre, que sabemos todos es el mes donde la caja fiscal más sufre, porque ahí tiene que atender no solo el salario de diciembre, sino el tercero, etcétera. Aparentemente llegaremos a los 5.400 millones de déficit fiscal y con eso arrancamos el próximo año, que podría ser igual o repetirse. Así que hay esta buena noticia en este volumen de crecimiento en ventas, pero todavía no está claro el panorama, el escenario de cómo hacer sostenible en el tiempo esta mayor, abundante o generosa producción de las ventas del país. Pero ¿cómo es esta cadena de beneficios, Napoleón, tú que eres un experto en el área? Porque viéndolo así, a grosso modo, 5.554 millones de dólares de Black Friday. Eso es el beneficio para determinadas compañías, determinadas marcas de supermercados. Digamos que por el impuesto al valor agregado y algún otro que tú sabrás precisar, hay ahí un beneficio para el Estado. ¿Cómo es que esto puede revertirse para la comunidad, pues? Exacto, que creo que ahí lo topas, y muchos ecuatorianos cuando los coches son críticos dicen, pero sí, dicen que están más ventas, dicen que hay más volumen, etcétera, pero ¿por qué mi situación no ha cambiado? Y es el tema esencial, este es el tema esencial que tú planteas. ¿Por qué? Porque este incremento en ventas, como bien lo dices, el incremento de ventas nos produce mayor recaudación. El IVA generalmente produce 600 millones de dólares al mes, cerca de 9.000 millones al año. Este mes va a producir 640 millones más. Claramente hay una mayor dinamización, mayor recaudación y más renta. Entonces, si es que en el país se mueve más bienes, más servicios y hay más IVA, que sí lo hay y se lo ha medido y hay en el mes de noviembre, lo que se desea es que en noviembre también haya más renta, más riqueza, más rentabilidad, más utilidad y por lo tanto al final del año las empresas puedan contribuirle al país con mayor impuesto a la renta. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se alimenta la caja fiscal? Y ahí es lo que, Saba, donde va tu pregunta, que es excelente. Porque esto es lo que dice la mayoría de ciudadanos. Recordemos, Edgar, rápidamente, en el Ecuador tenemos 6.9 millones de ecuatorianos que están en pobreza y pobreza extrema. Pobreza es aquel que no puede obtener un ingreso de mayor a $112 y extrema pobreza es el que se queda con $56 al mes. Y entonces tenemos que rescatar a estos hermanos ecuatorianos que están en estos ratios de pobreza y extrema pobreza
y sacarlos al menos en el camino de la clase media. Pero ellos justamente cuando escuchan esto dicen, ¿en qué cambian mí? Y ahí está el tema central. Entonces, ¿la caja fiscal se alimenta con más impuestos? Sí, efectivamente. Pero recuerda que estamos cerrando un pésimo año de regalías petroleras. No solo que tuvimos problemas con nuestros oleoductos, no solo que tuvimos esa amenaza de la erosión regresiva de los ríos que pueden dañar nuestros oleoductos, sino que el precio internacional no nos ha acompañado y finalmente la producción ha caído. Edgar, nosotros éramos un país que producía 500,000 barriles todos los días. Éramos un país petrolero frente a nuestra dimensión de población y de Producto Interno Bruto. Este año el promedio es de 376,000 barriles. Realmente es preocupante lo que pasa en nuestro sector petrolero. Reflexiones sobre el no. Tercera parte. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. A pocos días del referéndum del 16 de noviembre, el Ejecutivo estaba confiado en el triunfo del sí, salvo en las provincias de Azuay y Manabí. Las cifras de algunas encuestadoras registraban un resultado favorable. Manabí es y seguirá siendo por algún tiempo un fortín electoral correísta. En Azuay el desastre electoral se desencadena en el fallido intento de incrustar un proyecto minero en Quimsacocha, a pesar de que en la consulta popular de marzo del 2019 el 82% de los ciudadanos rechazó la explotación minera por ser área de recarga hídrica. ¿Valoraron en Carondelet este hecho de la realidad? Al parecer, no. El presidente Daniel Noboa, 12 días después del no, señaló que fue un remesón, algo así como un temblor, un terremoto o una sacudida. Afirmó que el equipo de gobierno no caminó ni comunicó. Aunque públicamente no haya admitido el peso de los errores, resulta obvio que la pérdida de apoyo y el desgaste afecta a quien ejerce el poder. Parece que no se tomó en serio el tema, se infravaloró y se desatendió hechos que sin duda erosionaron la credibilidad y carcomieron el apoyo ciudadano. En el seno del poder siempre anida también su debilidad. No es suficiente los pocos cambios en el gabinete, exceptuando la acertada designación del ex magistrado de la Corte Constitucional Enrique Redía como secretario jurídico de la Presidencia de la República. Un ciudadano de credenciales éticas, formación jurídica y personalidad para decir lo que piensa en el núcleo del poder. ¿Cuánto incidirá? Está por verse. ¿Existió un diseño estratégico para la consulta popular y el referéndum? Parece que no. El gobierno quedó encerrado en el conflicto con la Corte Constitucional y sus frágiles certezas. Fue una campaña de vacilación y silencio. Un momento en el que pesaban dos decisiones acertadas pero impopulares: el incremento del IVA y la eliminación del subsidio al diésel. Luego la convulsión de violencia producida en Imbabura, las batallas políticas inútiles y la impresión de cierto autoritarismo. Una sociedad sin cultura de legalidad no valoró, por ejemplo, la firmeza del presidente en evitar que el paro sea el tercer capítulo de lo sucedido en el 2019 y 2022. Vivimos una sociedad indulgente con la violencia y la transgresión de las reglas que no comprende la legitimidad de la fuerza coercitiva del Estado. Pasaron desapercibidos hechos que corroyeron la confianza ciudadana, el enfrentamiento desatinado con la Corte Constitucional, el miedo que se regó como una mancha de aceite que se propagó con rapidez que la constituyente significaba firmar un cheque en blanco, el temor a perder la seguridad social, incluida la de la fuerza pública, que se quite la 13ª y 4ª remuneración, la gratuidad en la universidad pública o que venga el demonio de las privatizaciones, la calamidad de la salud pública, el anuncio de una base militar en Galápagos, un infortunado reglamento del Ministerio de Educación, la regresión de derechos y un largo etcétera. El desencanto y el miedo movilizó y se desahogó con el no. Una luz silencioso y continuo, una avalancha repentina y no vaticinada. Difícil comprender la política sin conocer algo del pensamiento del padre de la ciencia política, Niccolò Machiavelli. Él dijo que la fe y la benevolencia de los hombres no es duradera con el gobernante. La confianza ciudadana hay que cuidarla con celo para no perderla.
Decía que el gobernante, el príncipe, debe escapar de los adoradores. Un gobernante rodeado de la incondicionalidad que halaga y no discierne queda atrapado por un denso velo que vuelve borrosa la realidad. La infalibilidad en el poder no existe. Nadie es inmune al error. Maquiavelo decía que el primer juicio que la ciudadanía se forma acerca del gobernante se basa en las personas que lo rodean. Artículo de Ramiro Rivera publicado en diario El Comercio. Gobierna el Fondo Monetario Internacional Diego Delgado Jara. Se disponen ya las cifras oficiales sobre el presupuesto general del Estado para el año 2026. Con 78 votos, la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto general del Estado por un monto de 46.255 millones de dólares, de los cuales se reconoce que faltan 5.413 millones de dólares para financiarlo, lo que se supone podrían hacerlo tomando dinero del IES. La Comisión de Régimen Económico, presidido por Natalie Farinango, de ADN, presentó el informe que fue aprobado por la mayoría oficialista. Según el debate parlamentario, lo más grave es que el 40% de los ingresos se destina al pago de la deuda pública y externa, que como siempre nadie sabe con precisión en qué se gastó lo solicitado, quiénes son los titulares o poseedores de esos papeles y beneficiarios reales de dichos pagos. Muchos sectores se quejan de los recortes sustantivos de sus fondos presupuestarios en relación al año pasado, a pesar de que se ha incrementado el presupuesto general del Estado en 6.000 millones de dólares. Resulta evidente que el presupuesto general del Estado, así como la Asamblea Constituyente, estaban inscritas en función de cumplir con las políticas acordadas por los acreedores y con el Fondo Monetario Internacional. Existen muchas interrogantes en torno al presupuesto general del Estado. ¿Cómo no se reduce el déficit fiscal si ya eliminaron el subsidio a la gasolina y al diésel, conforme con lo sugerido por el Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está el 3% del IVA y el impuesto al valor agregado que estaba destinado para la seguridad y las Fuerzas Armadas? Están incumpliendo con el mandato legal obligatorio de ese 3% del IVA destinado en forma expresa para financiar la llamada guerra interna. Conviene recordar que el no utilizar en forma legal y correcta dineros se incluían el alza temporal del 2% del IVA establecidos en la Ley para la Reconstrucción de Manabí luego del terremoto del 16 de abril de 2016 fue el origen del juicio penal y prisión para varios altos funcionarios en base a un prolijo examen de la Contraloría Regional de Manabí dirigida entonces por el doctor Patricio García Villavicencio. ¿Destinaron ese 3% del IVA para abonar a los acreedores del país? ¿Todo fue un pretexto para obtener más dinero para esos mismos fines? Ya aprobaron la eliminación de todos los subsidios comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. Solo falta la subida del gas, medida que sería como ingresar con un fósforo prendido en una bodega de pólvora. Todo lo hacen en función de los acuerdos o imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Las concesiones y privatizaciones adicionales están diseñadas para emplear los recursos provenientes de estas transferencias para el pago de más obligaciones de la deuda. ¿Cómo explicar que reduzcan fondos indispensables para las universidades fiscales y entreguen millones a las privadas que cobran apreciables mensualidades? ¿Por qué pretenden asomarse como amigos de las Fuerzas Armadas los que solo buscan utilizarlas para la represión social? Si les reducen los fondos, no les devuelven el Instituto Nacional de Altos Estudios, ni les permiten regresar al directorio de las empresas estratégicas del Estado, disponiendo de mayoría legislativa. Obras son amores y no buenas razones. La mejor manera de decir es hacer, decía José Martí. En ese mismo marco de sumisiones conviene recordar por qué siempre utilizan un recetario idéntico y nocivo en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional en Grecia en el 2015 impuso la transferencia de todo el dinero de la seguridad social de los trabajadores y jubilados de ese país para cubrir obligaciones financieras atrasadas a pesar de masivas reclamaciones sociales. No solo eso, forzaron 12 reducciones escalonadas en las pensiones, empezando por el 40% en la primera de ellas. Obligaron a todas las privatizaciones posibles y hasta la venta de 1.200 islas e islotes del mar Egeo. Es un espejo para vernos y estar advertidos. Diego Delgado Jara. Serbia no consiguió la licencia solicitada a Estados Unidos para mantener operativa su refinería de petróleo de propiedad rusa, una decisión que ha obligado a detener las actividades de la planta y que pone en riesgo el suministro de combustible del país.
Washington rechazó la petición de Belgrado de eximir temporalmente a la instalación de las sanciones mientras sus propietarios rusos buscan un comprador para su participación mayoritaria en la industria petrolera de Serbia. El presidente serbio Aleksandar Vučić anunció la decisión el martes y aseguró estar sorprendido por la postura estadounidense. Niš es controlada en un 45% por la rusa Gazprom, mientras que el Estado serbio posee alrededor del 30%. La refinería cubre la mayor parte de la demanda nacional y las sanciones ya provocan pérdidas superiores a los 350.000 euros diarios. Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se danas dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, na rizik da nam i centralna banka bude pod sankcijama, na rizik da nam i banke poslovne budu pod sankcijama, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet. Vučić advirtió que una interrupción en el sistema de pagos de la compañía provocaría una catástrofe para la calificación de inversión de Serbia y para la propia empresa. El país dispone de reservas de combustible suficientes hasta finales de enero, aunque el mandatario advirtió de que se avecinan dificultades logísticas y un incremento significativo en los costes de transporte. Vučić aseguró que Estados Unidos busca enviar el mensaje de que las sanciones no afectan únicamente a Niš, sino a toda Serbia. El gobierno de Trump ha dicho este martes que ha puesto en pausa todas las solicitudes de inmigración, incluida la tramitación de la tarjeta verde y la ciudadanía estadounidense, presentadas por inmigrantes de 19 países no europeos, incluidos Afganistán y Somalia, alegando preocupaciones por la seguridad nacional. Trump también ha intensificado la retórica contra los somalíes en los últimos días, acusando a los inmigrantes de no contribuir al bienestar estadounidense. I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country. Their country's no good for a reason. Their country stinks, and we don't want them in our country. I could say that about other countries, too. El memorando oficial que describe la nueva política cita el ataque contra miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Washington la semana pasada, en el que un hombre afgano ha sido detenido como sospechoso. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha recibido instrucciones de la administración Trump de perseguir a los inmigrantes somalíes indocumentados en Minneapolis y St. Paul. Se espera que cientos de personas sean el objetivo cuando la operación comience esta semana. Las autoridades talibanes de Afganistán llevaron a cabo este martes la ejecución pública de un hombre condenado por el asesinato de 13 miembros de una familia, entre ellos 9 niños, a principios de este año. Miles de personas asistieron a la ejecución en un estadio deportivo de la ciudad oriental de Khost. Según la policía de Khost, el hombre fue abatido a tiros por un familiar de las víctimas. A la familia de las víctimas se le ofreció una compensación que habría librado al hombre, pero optaron por la pena de muerte, según el Tribunal Supremo. Según el Tribunal Supremo, esta es la 11ª ejecución pública desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. La ONU ha criticado duramente a los talibanes por las ejecuciones públicas y su relator para Afganistán había instado a que se detuviera la ejecución. Las autoridades talibanes de Afganistán han impuesto una interpretación estricta de la Sharia que incluye el regreso de las ejecuciones públicas. Si Europa quiere librar una guerra contra Rusia, Moscú está preparada, dijo este martes el presidente ruso Vladimir Putin, acusando a Europa de no tener una agenda pacífica. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас.
Putin acusó a Europa de sabotear los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, reiterando la postura del Kremlin de negociar únicamente con la administración estadounidense y no permitir la presencia de líderes europeos en la mesa. Sus comentarios se producen antes de las negociaciones de paz con una delegación estadounidense encabezada por el enviado Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin. Putin también dijo que las demandas europeas relativas a poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia son inaceptables para Moscú. Gracias amigos por acompañarnos en una nueva edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Que viva Quito! El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.